Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca del credo de los apóstoles. En la última parte del credo estuvimos analizando aquella parte que dice: creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, y luego dice: en el perdón de los pecados. Y hoy quisiera detenerme en esta última frase: en el perdón de los pecados. ¿Qué significa realmente esto? Fíjese que hay un pasaje bastante impresionante allí en el Evangelio de Lucas capítulo 5 que grafica muy bien el tema que hemos propuesto. Cuando 4 hombres traen a un paralítico a Jesús, es decir, 5 personas en total vienen con fe para acercarse a Jesús. Alrededor de Jesús hay una multitud que les impide acercarse a donde él estaba. En general, la multitud viene a observar a Jesús. Si estamos frente a un milagrero, si estamos frente a un charlatán, si estamos frente a un enviado de Dios o no, es decir, vienen con un sentido crítico. Pero indudablemente todos los que están ahí están de alguna forma analizando quién es este Jesús. Por eso se agolpa la gente para escucharlo. Al no poder entrar por la puerta, dice la historia que estos hombres suben a su amigo paralítico al techo, hacen un forado y lo bajan desde arriba. Y en ese momento Jesús ve la actitud de fe de ellos, interrumpe lo que está diciendo y dirige una palabra. Ellos no habían dicho nada. Ellos no habían pedido nada, solamente habían dejado al paralítico delante del Señor. El Señor mira a este hombre y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Esto produjo una gran conmoción entre los que estaban allí. ¿Por qué? Ellos decían: este hombre está perdonando pecados. Dios es el que puede perdonar pecados, pero Él puede decirte: perdono tus pecados en son de blasfemia. El asunto no es perdonar los pecados. El asunto sería levantar a este hombre de su camilla. Entonces se produce esta conmoción entre los que estaban allí. Los judíos enseñaban que el pecado era una deuda. Era una deuda que uno contraía con Dios. Según el pensamiento judío, el pecado era: yo tengo una deuda con Dios. El pecado era transgredir la ley de Dios, porque Dios nos dio sus leyes, nos dio sus mandamientos, y si yo no los cumplo, entonces tengo una deuda frente a Él. Y esa deuda los judíos dicen: bien, solo la puede perdonar Dios. Si yo le debo algo a alguien, el único que puede perdonar la deuda es a quien le debo. Si Dios dio sus leyes y yo falto a las leyes de Dios, el único que me puede perdonar es Dios, porque Él es el acreedor. Entonces, ellos no se equivocaron al decir: este hombre blasfema. Porque ¿quién puede perdonar pecados excepto Dios? Porque cualquiera que le dice a otro: tus pecados te son perdonados, blasfema, porque no tiene la autoridad de Dios. Y los judíos reclaman, porque si Jesús dice esto, tiene que tener la autoridad que se está arrogando en ese momento. El hecho del pecado como deuda aparece en el Padre Nuestro cuando dice: y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. A veces esta palabra deuda que está en el Evangelio es mal entendida porque algunos no saben qué significa realmente y siempre terminan asociándolo con dinero. Pero de lo que se habla es justamente del pecado, de la deuda que contrajimos con Dios. Al decir perdona nuestras deudas, es decir perdona nuestros pecados. Se habla de pedir perdón por las faltas. Así como yo perdono las faltas de otro, quiere decir que el concepto de deuda está allí también y aparece permanentemente en la Escritura. Ahora bien, las deudas con Dios siempre traen consecuencias para la persona. Tarde o temprano aparecen las consecuencias. El que hace mal
sabe que ha hecho mal y muchas veces empezamos a buscar justificaciones, paliativos de que hemos hecho mal. Tratamos de disminuir el hecho de la deuda que nosotros contrajimos con Dios. Hasta hemos creado todo un sistema, los seres humanos, el psicoanálisis, donde las deudas reciben la absolución de un profesional. ¿Por qué? Porque la persona se siente mal. Se siente mal porque ha hecho mal y porque hay cosas que le pesan en su conciencia y hay cosas que le están perturbando. Cuando Adán y Eva pecaron en el principio, dice que se escondieron, lo que quiere decir que ya tenían miedo. Y cuando Dios habla con ellos y les pregunta por qué, ellos dicen, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, ¿de dónde salía todo eso? De hecho, de que Dios nos ha dado a nosotros una conciencia activa. Tenemos conciencia activa y nos damos cuenta cuando hacemos mal y nos sentimos mal por ello. Entonces la persona se desequilibra cuando tiene la conciencia activa, cuando no ha matado la conciencia, porque hay casos en que se mata la conciencia, se quema la conciencia. Pero todos nacemos con una conciencia acerca del bien y del mal, y esto lo ha puesto Dios en nosotros. La conciencia activa comienza a acusarnos, y esa acusación de la conciencia activa en nosotros es lo que nosotros llamamos culpa. La culpa es la conciencia acusándome del mal que yo he hecho, acusándome de la transgresión que yo he hecho a la ley de Dios. El apóstol Pablo dice que aquellos que no conocen la ley de Dios, que no conocen la Torá, que no conocen los 10 mandamientos, que no conocen ninguno de los principios establecidos por Dios, dice, tienen una ley escrita en sus corazones que da testimonio a sus conciencias, ya sea acusándolos o defendiéndolos. Quiere decir que todos tenemos esto dentro de nosotros. Y el apóstol Pablo dice, puede ser que no conozca los 10 mandamientos. Puede ser que viva en un lugar totalmente alejado del cristianismo, totalmente alejado de los principios éticos. Pero dice, el hombre tiene conciencia, porque Dios, además de dar los 10 mandamientos, puso una ley en sus corazones. Y la conciencia es esa ley puesta dentro de nosotros. Kant decía, el conocimiento viene de afuera, pero dentro del hombre hay un tribunal que lo juzga y clasifica. Quiere decir que uno recibe el conocimiento, pero hay un juez interior que dice, esto está bien y esto está mal. Eso es la conciencia. Cuando obramos, ese juez nos dice si hemos actuado bien o hemos actuado mal. Ahora uno puede tratar de amordazar la conciencia, de cauterizarla, de quemarla. Pero cuando la conciencia está activa, sabemos cuándo hemos actuado mal. Las personas luchan contra la culpa y hay una frase que se escucha mucho por ahí que dice, no me llenen de culpa. Y la dice alguien que sabe que tiene culpa, pero no quiere ser enrostrado con ella. Quiere decir que la culpa está, solamente se le está recordando y el hombre se resiste. ¿Por qué se resiste? Porque ha entrado en el pensamiento occidental viciado de que la culpa es algo malo, que pone mal a la gente y entonces hay que desactivarla. Pero la culpa es el mecanismo que Dios puso para que reaccionemos frente al mal y frente al pecado. Entonces la culpa no es mala, la culpa es buena y si nos sentimos mal, por algo es. La culpa es beneficiosa porque me hace ver en qué estoy mal. Luchar contra la culpa objetiva, la culpa real, no esa culpa que uno se echa encima muchas veces, una culpa ficticia. Yo estoy hablando de la culpa verdadera. Y frente a esa culpa, no busquemos paliativos, no busquemos racionalizarlas, no busquemos justificarnos a nosotros mismos. No vayamos a un psicólogo para que nos absuelva, porque la gente que va al psicólogo muchas veces su tratamiento dura años, y claro, porque no existe absolución de la culpa, no hay indulto, el único que puede absolvernos de la culpa es Dios.
Los judíos acertaron en esto. Lo que dijeron era correcto. Nadie puede perdonar pecados sino Dios solamente. Quiere decir que para ellos, cuando Jesús dice tus pecados te son perdonados, había tomado un camino errado, un camino blasfemo. Estaba diciendo algo que era incomprobable. ¿Cómo puedo probar yo que Jesús tiene poder para perdonar pecados? Si Jesús dice eso al paralítico y se va de allí, ciertamente que quedaría la duda. ¿Este hombre tiene poder para perdonar pecados o no los tiene? ¿Este Jesús acaso no será un farsante? ¿No será un charlatán? Total, lo más fácil es decirle a alguien te perdono tus pecados sin probar nada. Pero Jesús los mira y les dice, ¿qué están cavilando en sus corazones? ¿Qué es más fácil decirle al enfermo? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate y camina? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, fíjense que acá Jesús, Él está mostrando su deidad. Fíjense que Él está mostrándole a ellos que Él es Dios. Por eso Él primero perdona los pecados y después hace el milagro. Porque ellos hicieron la objeción típica del judío, que era real, que era verdadera. Nadie puede absolverme del pecado, únicamente Dios. Y Jesús dijo esto. Y fue como tirarle la carnada justa para que ellos picaran inmediatamente. Cometeré la irreverencia de explicar cómo pensaba Jesús en ese momento, solo como ilustración. Si yo comienzo diciéndole al enfermo que se levante y camine, no es lo mismo que si yo le despierto la conciencia a esta gente diciendo tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque eso produjo una reacción. Y la reacción fue interior. Nadie se atrevió a decirle a Jesús abiertamente, pero interiormente pensaban, nadie puede perdonar pecados porque eso le corresponde únicamente a Dios. Y Jesús sigue diciendo, pues para que sepan que yo tengo autoridad para perdonar pecados, mira al paralítico y le dice, levántate, toma tu camilla y camina. Y en el momento, el que estaba paralítico se levanta. Es decir, el milagro de la sanidad se confirma delante de ellos. Ellos pueden estar seguros que están frente a Dios, porque el único que puede hacer ese milagro es Dios, y el único que puede perdonar pecados es Dios. La afirmación más contundente en los evangelios de que Jesús era Dios fue justamente delante de esa gente. Pero yo quiero detenerme en la primera frase. La palabra más dulce que puede escuchar una persona que entiende su vida espiritual es escuchar a Jesús decirle, tus pecados te son perdonados. No hay nada más maravilloso que en base a la fe Dios perdone nuestros pecados. No hay ningún mérito en ellos. Confían en el Señor. Traen a la persona, abren su corazón necesitado y Dios perdona los pecados. En el Evangelio hay otra historia que habla también acerca de Jesús perdonando pecados. Y quisiera recordar esta historia que es la de Simón el fariseo, cuando invita a Jesús a su casa para comer con él. Los banquetes que se hacían en Judea eran públicos, podían ser observados cuando venía un maestro a casa. Por lo general lo hacían al aire libre o en otros casos dentro de la casa, pero se abrían las ventanas para que entrara el que quisiera porque venía un gran maestro allí y había que escucharlo. Y Simón invitó a este gran maestro Jesús a que se reclinara en su mesa para comer junto con él. Y mientras comían, se acercó una mujer de mala vida. Todos los que están a la mesa están reclinados. No había sillas como las tenemos ahora nosotros. La mano izquierda la apoyaban sobre la mesa y con la mano derecha tomaban la comida. Entonces la mujer entra silenciosamente y se pone detrás de Jesús
y llorando comienza a regar de lágrimas sus pies y a secarlos con su cabello. Y besaba sus pies y los ungía con perfume. Simón inmediatamente piensa mal acerca de Jesús, porque dice: si este hombre fuera realmente un profeta, sabría que la mujer a sus pies en este momento es una mujer pecadora y no dejaría que lo contamine. En el fondo, él lo está pensando porque siente que una mujer pecadora que esté allí tocando los pies y echando perfume y llorando es una forma de profanar a Jesús, de contaminar a Jesús. Y esto demuestra, según él, que Jesús no era un verdadero profeta, porque si fuera profeta lo hubiera sacado corriendo. Ahora, hay varias palabras para designar al pecado. Se dice que pecado es errar al blanco, que es resbalar, que es traspasar una línea, que es vivir sin ley. Son todas definiciones flojas todas, pero que al juntarlas nos dan una idea de lo que es el pecado realmente. La mujer pecadora había transgredido públicamente la ley de Dios, ejerciendo la prostitución, y vivía fuera de la ley de Dios, que era la ley del matrimonio y la ley de la familia. Es decir, ella había errado al blanco. ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios para la mujer no era que usara su cuerpo en esa forma, sino que le había dado su capacidad para que lo usara en otra manera. Por lo tanto, el blanco que Dios había puesto para la vida de esta mujer, ella lo había despreciado. Estaba siguiendo otro camino. También había resbalado. ¿Por qué? Porque había perdido su pureza. Se había caído en el barro del pecado. Había ensuciado su vida. Por eso el fariseo la mira y dice que era una mujer sucia. Había traspasado la línea. Había límites establecidos por Dios, pero ella había ido más allá. Ella vivía fuera de la ley. Es decir, esta mujer tenía una gran deuda con Dios. Esto es lo que pensaba el fariseo. Esta mujer debe mucho. Si este hombre realmente fuera un profeta, entonces le hubiera dicho a esta mujer que se fuera lejos de él, porque el pecado de ella lo va a contaminar. Y Jesús en ese momento le dice a Simón: escucha esto. Un hombre tenía una gran deuda, una deuda monetaria, y otro tenía una deuda muy pequeña, y resulta que ambos fueron perdonados por el mismo acreedor. Y pregunta cuál de ellos lo va a amar más. Y Simón, usando la lógica de todo ser humano, le dice: al que le perdonó mucho. Indudablemente estará mucho más agradecido y éste lo amará más. Y Jesús le dice: bueno, Simón, te voy a decir cuáles han sido tus descortesías para conmigo el día de hoy. En primer lugar, cuando llega una visita a la casa, después de haber caminado en sandalias en medio del polvo, en todas las casas se pone un siervo para que lave los pies de la visita. Pero tú no lo hiciste. Cuando llega una persona a una casa, se la saluda dándole el beso de bienvenida. Tú no me lo diste. Cuando llega alguien que uno considera como alguien de quien puede aprender, un profeta, se toma aceite y se echa en la cabeza en señal de reconocimiento. Pero tú no lo hiciste. Ahora ves a esta mujer. Ella regó con sus lágrimas mis pies. No ha dejado de besar mis pies. Ungió mis pies con un perfume costoso. Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. La mujer estaba llorando en ese momento. La mujer estaba llorando el llanto de la deuda. Está en deuda y se está acercando al santo de Dios. Y en ese momento ella siente que no puede estar sentada a la mesa, ni puede estar de frente. Ella se inclina a los pies de Jesús y comienza a llorar su deuda. ¿Por qué llora esta mujer? Está llorando por su vida, por lo que ha vivido, está llorando su pasado. Está acercándose porque tiene una carga en su corazón y se acerca a Jesús y le brinda lo mejor que tiene. Y por supuesto Simón no lo puede entender. No se puede entender que Dios perdone pecados, pero
En ese caso el Señor pone la parábola muy claramente. Dice, cuando ustedes hablan de pecado, hablan de la deuda con Dios. Pues esta mujer tenía una deuda muy grande y ella se acercó llorando su deuda. Y entonces Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y el comentario se repite en esa ocasión. ¿Quién es este para perdonar pecados? Siempre que Jesús perdonaba pecados salía el mismo comentario. Jesús esta vez no les contesta. Ya les había contestado una vez, no lo iba a hacer de nuevo. Le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. La mujer no recibió el perdón por lo que había hecho. No recibió el perdón por lo que había gastado. No recibió el perdón por las lágrimas que derramó. Recibió el perdón porque puso su fe en Jesucristo. Todo lo demás es el resultado de la fe, no el mérito de ella. Lo que Jesús miró y lo que dijo que condicionaba la transformación espiritual de ella era la fe. Con fe se acercó a Jesús. Con fe derramó el perfume. Con fe lloró. Jesús era el único que podía perdonarla. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Por qué? Porque tus pecados han sido perdonados. Y el credo dice, creo en el perdón de los pecados. No habla en el futuro o de los pecados futuros. La Biblia habla del perdón en el presente, del perdón ahora mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. ¿Cuándo va a tenerla? ¿Mañana? ¿En el futuro? No, ahora mismo. El perdón de pecados trae eso. El que cree tiene tiempo presente y sigue diciendo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó. El hecho de la fe es fundamental y también la condenación está en tiempo presente. Jesús no habla en futuro. Si yo me acerco con fe a Jesús y confieso delante de él mi pecado, yo ya soy perdonado. Cuando Jesús se levantó en la fiesta judía, dijo, el que oye mi palabra y cree en quien me ha enviado, tiene vida eterna, tiene ya, y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Es decir, el Señor vino para saldar nuestra deuda y tenemos que ampararnos en la gracia y misericordia de Dios y aceptar el perdón de los pecados. Para esto lo primero que tengo que hacer es reconocer que yo soy pecador. Este es el fundamento del perdón de los pecados, llegar al reconocimiento de mi propio pecado. Porque si yo digo que no tengo pecado, entonces no puede ser perdonado nada. Es como que yo vaya al médico y le diga, mire, vengo a verlo, pero me siento bien. El médico me dirá, bueno, pero entonces, ¿qué hace usted aquí? Vuélvase a su casa. ¿Para qué vino? Ahora, si voy al médico y le miento sobre mis síntomas, he ido en vano. Yo tengo que ir y hablarle de mis problemas físicos. Y cuando me acerco a Dios, tengo que hablarle de mis problemas, los problemas espirituales mayormente. Jesús en la parábola del fariseo que va a orar, describió al hombre que no sabe orar y que cuando se acerca a Dios, en vez de traer sus propios problemas y sus propias cargas, empieza a decir, Señor, te doy gracias, porque no soy como fulano, no soy como mengano, soy mejor que todos ellos. Y cuando yo me siento mejor que todos ellos, estoy diciéndole que no a Dios, porque se da el caso de que todos nosotros somos pecadores por igual. Y yo no puedo desmentir a Dios, ni puedo engañarlo a Él tampoco. Puede ser que me engañe a mí mismo, pero no puedo justificar mi pecado. El pecado debe ser confesado, y debo confesárselo a Dios, porque es el único que nos puede perdonar. Y por eso decimos con fe, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos y en el perdón de los pecados. Porque creemos en el perdón de los pecados, ¿verdad?
Estimado hermano, usted que me escucha, usted trajo su vida a Cristo y tiene fe en Él. Sus pecados fueron perdonados por Cristo Jesús. Si confesó sus pecados al Señor, ha sido liberado de la culpa. Ahora lo que le falta es creer. Sigamos adelante con alegría, porque nuestros pecados han sido cargados por Cristo Jesús en el madero de la cruz. Hubo un famoso filántropo, un hombre muy adinerado, escocés, que prestaba dinero a gente que lo necesitaba. Y una gran parte de la fortuna la prestaba. Y cuando veía que la persona seguía en dificultades para pagar, él le firmaba un papel con la deuda que decía deuda saldada. Y le mandaba eso a la persona. Cuando murió revisaron los libros. Su mujer que lo sobrevivió revisó los libros y vio que había una tremenda cantidad de gente que le debía. Entonces inició el trabajo para cobrar eso y lo llevó delante del juez. Cuando llegaron los que debían delante del juez, los deudores, sacaron el papelito que el hombre le había mandado y le dijeron, mire, acá tenemos firmado deuda cancelada. El juez, que ya miró, ¿no es cierto?, esas pruebas, le dijo a la mujer, señora, usted no tiene nada que reclamar, porque el que prestó firmó que la deuda estaba cancelada. Estimados oyentes, cuando llegamos a la cruz de Cristo, nos encontramos con Él que nos dio la vida, el que nos dio las fuerzas y el que nos sostiene todos los días. Él cancela la deuda de nuestro pecado. Y cuando alguien quiera reclamarle por algo, dígale, sí, claro que soy pecador, no escapo al dictamen de la ley, pero Cristo pagó por mí en la cruz. Él saldó mi deuda y yo puse mi fe en lo que Él hizo. Y Cristo me dijo las más dulces de las palabras que puede escuchar alguna persona. Hijo, tus pecados te son perdonados. El gran tesoro de la fe aparece en esta sencilla frase. Ustedes se dan cuenta que el credo pasa por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, por la iglesia, la comunión, y llega a la persona. Y esto nos afecta a cada uno de nosotros en particular. Y por eso en este día afirmo con toda fe, creo en el perdón de los pecados, porque esta es la gran misión de Cristo, perdonar nuestros pecados. Y si sentimos que tenemos culpa en nuestra vida y que nuestros pecados no fueron perdonados, entonces pongámonos delante del Señor, confesemos que somos pecadores, pidámosle a Él perdón y pidámosle que salde nuestra deuda, que es aquel a quien le debemos. Y prosigamos el día diciendo con total convicción, creo en el perdón de los pecados.